el estudio con la profesora Patricia Piedra, profesora de historia, bueno, de la secundaria 8 y la secundaria 7, donde precisamente en la secundaria 7 hace unos días ocurrió un incidente allí con una profesora, hubo después una protesta de los docentes por este clima de violencia que se viene registrando hace tiempo ya, ¿no? Como que hay un cambio por ahí importante en cuanto a las conductas y las actitudes de estudiantes, de docentes, de la sociedad en general, ¿no? Y esto indudablemente repercute en el trabajo diario de los docentes, repercute en la educación de los chicos, bueno, repercute después en la tolerancia de la sociedad, bueno, repercute todo, así que queríamos hablar con ella un poquito sobre estas circunstancias. Buen día, Patricia. Hola, ¿Cómo buen estás? día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos a raíz de ese incidente que hubo días atrás allí en la escuela secundaria 7 que le pegaron a una docente. Sabemos que por ahí en la manifestación que hubo después, vos hablaste un poco sobre estas circunstancias. Comentaba, bueno, que lamentablemente este tipo de incidentes no es aislado, ¿no? Sí, a pesar de que la jefa regional de educación trató de normalizarlo y de decir, Ujú. esto es un hecho aislado, dijo así, puntualmente, Claro. textualmente esto es un hecho aislado, no pasa todos los días, no es normal que haya actos de violencia. Bueno, Sí, ella lo asoció a que en base a la cantidad de alumnos que tiene la escuela, Ujú. que se haya producido un hecho de ese tipo era aislado. Nosotros creemos que no hay que hacer tal reduccionismo porque no tendría que pasar en ningún lado, Claro. ningún hecho. Ujú. Nosotros, si bien hechos así de golpes y el nivel de golpiza que le dieron a la profesora, no vivimos normalmente, pero sí otros hechos de violencia verbal, por ejemplo. Ujú. Y como yo dije ahí, que muchos se lo tomaron bastante a mal, sobre todo la cúpula de inspectores, mucha de esta situación es provocada por las políticas educativas y por los mandatos que los inspectores bajan a las escuelas. Claro. Nosotros vivimos una constante situación de desautorización como docentes. Ujú. Se supone que si uno pretende educar y pretende instruir, las instituciones tienen normas, ¿no? Y Ujú. cuando nosotros tratamos de educar, una de las cosas que tenemos que lograr es el respeto de los alumnos. Si los inspectores nos desautorizan constantemente, no logramos ese respeto de los alumnos. Muchos padres van ante situaciones mínimas, o que nosotros consideramos mínimas o normales, enseguida van al inspector que corresponde a nuestra escuela, y el inspector suele, sin consultar, nunca nos consultan a nosotros, enviar órdenes Ujú. en contrario de lo que hicimos. Por ejemplo, te doy un ejemplo así como muy concreto. Un alumno que llegó durante la pandemia a mitad de año desaprobó la materia y el inspector dice que no, en la instancia final hay que tomarle nada más que los contenidos que el alumno vio en la escuela. Ujú. Hay una constante violación del régimen académico, Ujú. del reglamento de las instituciones educativas. Hay un reglamento, que es el reglamento de instituciones educativas, que está en vigencia desde el año 2011. Ujú. El reglamento es claro y taxativo en muchos aspectos sobre cómo se rige la vida de las escuelas, en este caso la escuela secundaria. Sí. Y nosotros vemos constante violación de ese reglamento. Ujú. Qué sé yo, el reglamento habla de cómo debe ser la asistencia de los alumnos. ¿Qué pasa si llegan, si no llegan? Bueno, nosotros estamos recibiendo, suponete, son las 8 y ya están, nosotros entramos 7:30 a la escuela. A las 8 siguen llegando alumnos, 8:30 siguen llegando alumnos. Y bueno, todos los chicos hay que aceptarlo, hay que recibir. Perfecto. Eso también influye sobre la calidad de la clase que uno le da al resto de los alumnos. Claro. Después, el reglamento indica que el año se divide en trimestres. Ujú. Después de la pandemia
decidieron, pasando por encima de eso, es como una ley, digamos, ¿no? Sí. Pasando por encima de eso, que cambia el sistema a cuatrimestres. Durante la pandemia, para no hacer sentir mal a nadie, se sacaron las notas numéricas y se puso otro tipo de clasificación, ¿no? Y de calificación, las dos. Están alumnos que tienen trayectoria educativa discontinua, otros que están en proceso y otros que están como aprobados, digamos. Y durante 2 años nos dijeron que hiciéramos eso, que también es injusto. Yo entiendo que la política educativa actual va de acuerdo a lo que el gobierno actual plantea, que la meritocracia es mala, Sí. que no se debe, que es como que es estigmatizante, pero la educación también tiene un componente de meritocracia. No es lo mismo. En esa trayectoria, ¿no? No es lo mismo tener un 7 que tener un 10. Y todos caen en la misma bolsa, los chicos. Entonces, también estoy desalentando a aquel que se esfuerza más, ¿no? Entonces vemos un montón de cosas desde hace un tiempo. ¿Qué pasa porque sí, una cosa es en primaria, ponele en secundaria, que se toleren estas cosas, pero más allá de que después estás creando adultos que no están preparados para ser puntuales, que no están preparados para tener ciertas exigencias laborales, después cuando quieren entrar a la universidad, les pegan una patada que, o sea, es imposible que con ese tipo de estudio lleguen a entrar a la universidad, al primer filtro que tienen que pasar, no lo pasan. Y bueno, viste que después en las redes varias personas tergiversaron lo que yo había dicho, esto de que estamos formando inútiles para la vida. Bueno, me pegaron diciendo que son personas que siempre me critican, sea por lo que sea, porque en realidad estamos preparando gente que no la estamos preparando en realidad, ni en lo académico, ni tampoco en lo social, ¿no? Es como decís vos, si suponete que vas al mundo del trabajo, había un pedagogo que se murió hace un par de años, que era Iáñez, que él planteaba esto: estamos preparando gente que no está lista para interactuar en la vida o para la vida de las responsabilidades, como decís vos. Bueno, por un lado tenés esto de la puntualidad, no da lo mismo, y en un trabajo no da lo mismo. O cuando vos le decís algo sobre su vestimenta, ¿no? Sí. Se ofenden y se van a quejar, y se van a quejar a los inspectores, por ejemplo. Bueno, porque uno no va vestido igual a todos lados. Y lo que decís vos para la universidad, yo tengo amigos que trabajan en la universidad y se agarran en la cabeza. Es más, hay un proyecto que tiene la Universidad del Centro, que hace un par de años que lo implementa, con docentes del secundario, como para hacer una continuidad, porque ellos ven que los alumnos llegan muy mal preparados a la universidad. Pero, o sea, esto quiere decir que se está generando el efecto contrario al que se busca, porque con esto de hacer las calificaciones más laxas y demás, ¿Sí? Vos decís, bueno, eso es para incluir a más gente, para que no haya menos deserción en los colegios, pero tenés más deserción en la universidad porque no llegan. Sí. O sea, sí, está bien, tenés más gente que termina el secundario, pero hoy con el secundario no entras a ningún trabajo. Sí, pero fíjate que a pesar de eso, el reglamento también se creó este reglamento porque el secundario es obligatorio. Vos ves mucha deserción en el secundario, y lo raro, por ejemplo, es que centros de formación profesional los reciben. Pero no deberían recibirlos porque la educación secundaria es obligatoria. Entonces, otra institución educativa del Estado no debería recibir alumnos que no lo terminaron, alumnos por lo menos de esta etapa, y lo hacen. Sí, nosotros vemos y cómo se nos cuestiona a nosotros cuando tenemos cierto nivel de exigencia. Yo recuerdo, bueno, estamos hablando aquí con la profesora Patricia Piedra. Recuerdo hace un tiempo largo haber hecho una nota a una docente especializada en educación inicial, que bueno, ella me comentaba, hablando así de la educación, decía que por ahí la educación inicial como que ha tenido una evolución importante en los últimos años, también la educación primaria, digamos, pero que ella opinaba, ¿no? Como que la educación secundaria no ha evolucionado nada en
mucho tiempo. Es más, si venimos hablando de esto, de que los contenidos se está bajando cada vez más, ¿no? El nivel es como que en vez de evolucionar está pasando lo contrario, ¿no? A nivel educativo. Habría que ver, sí, bueno, yo trabajé en el Instituto de Formación Docente dando clases justamente a las alumnas que estudiaban inicial. Sí, uno ve que la educación, el jardín, es como que ha evolucionado y es diferente a como era antes. Con la escuela primaria yo no sé si estoy tan de acuerdo. Yo doy clases en primer año de secundario y los alumnos llegan muy mal preparados. Por ejemplo, hay una cuestión que se plantea, que es todo un debate, con qué letra deben escribir los chicos, ¿no? Claro. Manuscrita, imprenta, bueno. Hay cuestiones que tienen que ver, que a pesar de que hay como mucha división en eso, pero nosotros tenemos alumnos que no pueden leer letra manuscrita, que no saben cuándo se pone una mayúscula y cuándo no, porque escriben todo con letra imprenta mayúscula. Claro. Con una letra que es ilegible, con una letra que no respeta las reglas ortográficas ni las reglas sintácticas, ¿no? Entonces, matemática tampoco están tan bien preparados. Entonces yo no sé si la primaria realmente tuvo la misma evolución que el jardín. Y en el secundario todo depende de a lo que vos llames modernización o evolución. Claro. Hay algunos que creen que estos criterios de facilitar el paso de los años, cambiar el tipo de bibliografía, usar todo el tiempo todas cuestiones de video, informática, es una evolución. Yo tal vez pues soy muy vieja y, por ejemplo, en mi área yo creo que historia se aprende leyendo, razonando, porque a pesar de lo que la gente cree que es algo memorístico, que si vos te acordás todo ya está, no, porque si no, no tenés comprensión de los procesos. Claro. Entonces, algunos creen que esto y esta forma de encarar la educación secundaria es más evolucionada y otros creemos que no, porque nosotros vemos los resultados al final. Chicos en comprensión lectora, a ver, ustedes trabajan con la palabra, entonces saben que la comprensión lectora es fundamental para entender cualquier cosa en la vida, desde un libro de literatura, un problema de matemática o una cuestión social. Claro. Aprender a leer entre líneas, por ejemplo. Eso es una cuestión importantísima. Bueno, si yo puedo entender lo que dice un libro de historia, puedo entender el discurso de un político, puedo entender el discurso de cualquiera que me está hablando. Claro. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar en un segundito. Vamos a la tanda. Hoy estamos hablando con la profesora Patricia Piedra sobre educación y bueno, sobre todo estas circunstancias que se vienen dando en los últimos tiempos que lamentablemente tienen mucho que ver con la política, ¿no? Porque indudablemente hay como una bajada de línea desde la política y cierta intromisión ideológica, ¿no? en todo el sistema educativo que llega a ser preocupante incluso, ¿no? No sé cómo se ve eso entre los docentes, porque por ahí uno siente que mucha gente, no digo los estudiantes, sino la sociedad en general, como que mucha gente está adoctrinada, porque directamente no piensa, sino que repite cosas que ha escuchado, que ve, que no hay una capacidad de razonamiento y que tal vez tenga que ver con esto que estábamos hablando recién, de la falta de lectura, de la falta de herramientas para elaborar un pensamiento propio, que es algo que debería dar la educación, ¿no? a las personas. Sí, yo siempre me he resistido a creer viste, como ese dicho o esas cosas que dice la gente, esto lo hacen a propósito. Yo siempre me he resistido porque creo que los docentes somos personas pensantes y no nos vamos a dejar llevar por eso. Yo la verdad no sé cuál es la razón real de que esto suceda. Yo personalmente no... yo supongo de determinados docentes que hacen bajada de línea política, supongo. Yo no estoy dentro de sus aulas, no puedo hablar, ¿no? Creo que la mayoría no lo hacemos, sea para porque la bajada de línea uno la puede hacer para cualquier ideología, ¿no? Sí. Y la idea principal es que sean seres pensantes y críticos.
La idea es que todas las ideas se les planteen y se les presenten y ellos puedan elegir. Pero sí lo que vemos determinadas situaciones de facilismo que se han dado, sobre todo desde la pandemia. Nosotros, por ejemplo, en la pandemia, el día que se cerraron las escuelas, a las escuelas las dejaron solas. Las escuelas se tenían que arreglar como pudieran con sus docentes para llegar a los alumnos. El mandato era que tenían que llegar a los alumnos. ¿Cómo? La dirección de escuela no se hizo cargo. Cada escuela implementó lo que pudo hacer, como pudo, porque todo esto de las clases por Zoom, eso sí, eso era escuela privada, pero vos no podés llegar a todas las escuelas, por ejemplo, ni en otros lugares, ni siquiera en Necochea. En Necochea hay montones de personas que no tienen internet, acceso, claro, montones de chicos que te decían, ahora está usando mi papá, y después, porque también trabajaban desde la casa. Entonces ahí vimos como ahí sí hubo una gran intromisión de permitir todo, facilismo total, ¿no? Y cuando, ¿se acuerdan que en un momento el ministro de Educación dijo que nadie iba a repetir? Sí. Bueno, que después lo volvieron atrás, qué sé yo. Eso fue mortal para lo que está, el esfuerzo que nosotros estábamos haciendo. La pandemia, la educación en pandemia la cargamos nosotros sin ninguna ayuda de la dirección de escuela. Los docentes, los directivos, que hicimos lo que pudimos. Bueno, obviamente, entre el mundo docente hay de todo. Hay gente que se esforzó más, hay gente que hizo la plancha, hay gente que no hizo nada. Después, como en octubre de ese mismo año, la dirección de escuela se dio cuenta que algo tenía que hacer. Y ahí empezaron montones de imposiciones, una tras de la otra. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, tienen que hacer esto otro. Y por ejemplo, llegó... Nosotros tenemos una cosa que es el diseño curricular, ¿no? Que dice, está dividido en los años, las materias, bueno, en este año se da tal cosa, en esto. En mi área, yo soy jefe de departamento del colegio, del ex Colegio Nacional, o sea, coordino los profesores del área de sociales. Yo miraba los que se llamaban los contenidos prioritarios, porque supuestamente eso era lo que había que enseñar nada más, porque era la pandemia, y no tenía nada que ver con lo que decía el diseño. Teníamos que enseñar otras cosas. Claro. No estaban de acuerdo con lo que decía. Y qué casualidad, los contenidos tenían que ver todos con historia latinoamericana. Bueno, nosotros nos negamos, dijimos, el diseño curricular es establecido por ley, esto no, nosotros vamos a seguir dando, vamos a hacer un recorte, pero vamos a dar lo que nosotros creemos que corresponde. Pero durante 2 años, lo único que tenían que aprender los chicos era ese pedacito recortado. Después, bueno, hay que darle facilidades también. El reglamento dice que el alumno que no aprueba va a mesa examinadora y que tiene un periodo de acompañamiento. Bueno, ahora eso desapareció desde la pandemia. Uno tiene, el alumno que no aprueba, uno en 15 días más o menos, le tiene que ir tomando de a poco los contenidos que no aprobó y ir ayudándolo. Sí, a carpeta abierta por ahí. Todo. Que tampoco lo ayuda. Otra de las cosas es las mesas examinadoras, si alguno se llevó materias, se acordará que antes eran de 3 profesores. Sí. Un salón, 3 profesores. Bueno, ahora es 2 según el tipo de mesa que sea, y si no, uno solo. Uno está dando clase a sus alumnos y tiene al alumno que tiene que dar examen ahí al lado, adentro del aula. ¿Por qué? Porque los inspectores dicen que se toman mientras se da clase. Bueno, muchos de nosotros nos oponemos. No, yo no puedo estar haciendo las 2 cosas a la vez. Pero son imposiciones que se pretenden. O revisar constantemente las notas que ponemos, ¿no? O chicos que se van a quejar porque, no sé, el profesor le dijo o que la bibliografía es mucha. Hace poco una colega, la colega es profesora de literatura, así que imagínate, tiene que dar mucho material para estudiar, entonces ella, como es ordenada, deja todo junto para fotocopiar y los chicos van sacando sus materiales. Fue una madre a quejarse, que era mucho, pero ni siquiera entendió la consigna, que es, vos vas sacando las cosas a medida que podés, claro, o traés de otro lado.
Uno obviamente que sabe la situación que hay, cómo están las familias, pero algo tenés que invertir en la educación de tus hijos. Un mínimo tenés que invertir. Claro. Se supone que también tenés que, es algo muy importante para los hijos. Si podés comprar otro tipo de cosas, invertí un poco. Y les damos toda la ayuda posible, porque dejamos fotocopias, armamos apuntes, pero desde la pandemia hasta ahora es como que se ha naturalizado un facilismo, aún más, un facilismo, la queja constante, y que hace como 2 años, bueno, cuando yo tuve una situación determinada, yo siempre tengo el... A diferencia de lo que dijo una colega, yo no tengo denuncias. No hay ningún expediente mío con denuncias, nadie me ha denunciado. Sí, se pueden haber ido a quejar a la escuela de algo, pero se ha aclarado. Yo no tengo un montón de denuncias, como dijo una colega en las redes. Pero las inspectoras van, los padres se quejan y ellas dan un mandato. Un día yo le planteé por escrito, ¿cuándo nos va a escuchar a nosotros? Eso es lo que nosotros le reclamamos el otro día a la inspectora regional. A nosotros nunca nos escuchan. Yo porque le dije ahí determinadas cosas, se las dije porque yo no tengo oportunidad de verla. Yo no la tengo en la escuela alguna vez frente a mí o frente a los colegas para hablar con ella. El día que va el inspector a la escuela se encierra con los directivos y nosotros ni lo vemos. Y después vienen las cosas ya, esto tienen que hacer. O otra situación que se dio, se creó un programa para ayudar a los alumnos a que la pasen este periodo post-pandemia, para que aprueben las materias. Bueno, las personas que se contrataron, porque además contrataron un montón de gente, algunos ya eran docentes, algunos eran estudiantes, algunos tenían otras profesiones, pero habían hecho capacitación docente, y pusieron a esa gente a evaluar a los alumnos, por encima nuestro. Esa gente evaluó a los alumnos, y hay escuelas donde han aparecido actas de examen sin firmar, porque esa gente los evaluó. Y después porque esa gente no podía firmar un libro porque no es docente de la escuela. Claro. Fíjate que son irregularidades importantes. O sí, muchas situaciones de ese tipo, o por ejemplo, el año pasado en mi lugar que a los alumnos que quedaban otra vez los iba a evaluar esa gente, y los docentes plantearon a ver, que los preparen, que los ayuden, pero lo vamos a evaluar nosotros que fuimos los docentes. Hay que darle cierto viso de legalidad y de regularidad a las cosas. No puede ser que cualquiera evalúe a un alumno. Patricia, vos sabés que hace un tiempo, y bueno, y también con un poco de relación con esto que ocurrió en la secundaria 7, me tocó entrevistar a una directora y a una docente de nivel inicial, era justo el aniversario del jardín, y se emocionó cuando me tuvo que decir la palabra, o sea, que me dijo todos los temas que trabajaban en el jardín, y se emocionó cuando me tuvo que decir la palabra tolerancia, como que es un tema que tienen que trabajar mucho en el nivel inicial, cosa que una persona con mucha trayectoria dice que como que antes no era eso un tema a trabajar tan fuerte, y hoy es como que es uno de los temas principales que tienen que trabajar en el jardín de infantes. Después cuando pasan a primaria, por ejemplo, ¿qué ocurre con esto cuando pasan a secundaria? ¿Se tiene que seguir trabajando la tolerancia? ¿Con qué puede llegar a tener que ver esa falta de tolerancia que hay? Falta de tolerancia ¿a qué? A las frustraciones, al no, a... Sí. Yo lo que yo veo en el nivel donde estoy, ¿no? Los chicos y los grandes también, porque ya vemos grandes que no, como decís vos, no saben enfrentar la frustración. A vos te habrá pasado, a todos nos ha pasado, que a veces las cosas no son como queremos, no podemos tener todo lo que queremos, y bueno, ahí hay que seguir adelante. Y ahora creo que hay muy bajo nivel de tolerancia justamente a la frustración. No tengo las cosas que, vos fíjate en la sociedad, ¿no? No consigo todo lo que quiero y enseguida me choca alguien, bueno, la gente se golpea en la calle porque se choca, a determinados tipos de robos, determinadas cosas, la gente parece como que, como decís vos, no tolera. Yo creo que hay muchas razones, ¿no?
hay mucha presión de frustraciones de todo tipo. En la escuela se nota, a ver, uno está hablando así porque está hablando del aspecto negativo. En la escuela tenemos chicos que son geniales, Sí, por supuesto. Sí. con familias detrás, chicos que estudian mucho, chicos que uno les ve un gran futuro, súper educados, amables, hay de todo, ¿no? Acá nosotros no estamos criticando a los alumnos, porque los alumnos son adolescentes Claro. y obviamente va a haber cosas que van a hacer por ser adolescentes. Por ahí todo lo que nosotros planteamos tiene que ver con la ayuda a esos adolescentes para que sean adultos que puedan insertarse en una sociedad como la que van a vivir. Y sí, yo creo que hay una cuestión con todo tipo de frustración. Vos fíjate los escándalos que le hacen a los padres re permisivos. Por ejemplo, el último primer día, ¿qué te dicen muchos padres? Y pobre, si todos lo dejan, yo también lo tengo que dejar. A mí me llama, yo no tengo hijos, ¿no? No sé cómo será tener que soportar que el chico un chico te esté reclamando. Pero esos padres piensan que ese chico está toda la noche en la calle, alcoholizado. Tendrían que ver también acá cuando el municipio le sacó un aviso diciéndoles cómo tenían que tomar el alcohol, ¿no? Vieron que había sacado, que tomaran agua, que el alcohol, los chicos de menores de 18 años no deberían tomar alcohol, está prohibida la venta de alcohol. Claro. ¿Y cómo voy a estar diciéndoles cómo lo tienen que tomar? Tendrían que hacer otro tipo de control. Bueno, no sé qué controles van a hacer porque ya conocemos determinadas situaciones, claro, ¿no? Pero sí, yo creo que a las familias les cuesta mucho ponerles límites, decir que no, entonces después eso se traslada a la institución. Fíjate que, según los dichos de la profesora, el reclamo que le hacía a la familia de la chica, la familia esta que golpeó a la profesora, era que la alumna tenía la campera de 6º año preparada y no le iba a poder usar. Claro. Imagínense ustedes lo que le hubieran dicho en su casa. Sí. Vos que sos más joven por ahí, no creo que te hubieran dicho, ay, pobrecito, hubieras estudiado durante el año. También está esto de no hacerse cargo de las acciones propias. Para que un alumno llegue a esta instancia, hubo todo un largo año dentro de la escuela. Y en general les decimos el primer día de clase, vos tenés, esto va a ser así, así, así. Llegaste acá, es fruto de tus acciones. Eso tampoco se soporta, ¿no? Pero creo que los adultos tampoco en este momento. No se quieren hacer cargo de sus propias acciones. Estamos hablando de que por ahí, bueno, indudablemente todo esto tiene consecuencias en la educación, pero ¿cuál es por ahí la consecuencia en los docentes? Porque indudablemente uno antes hablaba con los chicos y decía, yo quiero ser maestro, yo quiero ser profesor, y ahora no sé si están así, ¿no? Creo que ya no está tan, como que los chicos no aspiran tanto a ser docentes como antes. ¿Ha habido un cambio en eso? Yo lo que veo es que la docencia está vista como una salida laboral fácil. Conseguís trabajo, nunca te lo sacan, cobras un sueldo y tenés una obra social. Si ustedes ven, hay muchos profesionales de otras áreas. Sí, como pasa con la policía, como pasa con la mayoría de las personas que trabajan para el Estado. Sí. Entran por una cuestión laboral. A nosotros nos pasa con, ya te digo, profesionales de otras áreas. Que por ahí no trabajan bien en lo que están trabajando, entonces entran al sistema educativo porque tenemos una obra social que es más, a ver cómo puedo decirlo, cubre más, cubre menos, pero tenés la obra social, sí. Tenés aportes jubilatorios. Yo tampoco creo en la famosa vocación. La vocación está asociada o está instalada en el imaginario desde la época de la ley, sí, desde el 1420, de la 1420 y desde antes, de cuando se formaron las primeras maestras, que en los reglamentos sobre maestras hablaba de que en cierta medida la maestra tenía que tener un sacerdocio, ¿no? Los reglamentos decían que la maestra no podía andar en la calle sola, no podía ir acompañada por hombres que no fueran de su familia, la vestimenta. Entonces quedó asociado a una especie de sacerdocio y la vocación.
En realidad los docentes somos, la gente de los gremios no le gusta este término que yo uso, nosotros somos profesionales de la educación. Yo estudié una carrera Sí. que me dio un título que me avala para ser docente, sin menospreciar ningún otro trabajo, obviamente. Ellos usan el término trabajadores de la educación. A mí, yo soy un profesional de la educación, yo estudié para hacer esto. Entonces, cuando uno ve que, imagínate que bueno, yo hice mi tesis de licenciatura trabajando con la formación de las maestras, justamente. Y cuando se crearon las escuelas normales, había una parte en un reglamento que decía que en todo acto público las maestras tenían que estar sentadas en la primera fila, por la importancia que los maestros tenían en la sociedad. Ahora todos nos insultan, es un trabajo re desvalorizado, todos nos dan consejos de cómo tenemos que educar. Educar no, instruir, ¿no? Porque educar es algo más amplio. Todos nos dicen cómo tenemos que dar clase, qué tenemos que dar, cómo tenemos que tratar a los alumnos. Yo quisiera que eso se lo fueran a decir a un abogado, ¿no? Por ejemplo, a un ingeniero. A los médicos sí, también les dicen cómo tienen que trabajar. Pero nosotros, todo el mundo nos dice que tenemos que hacer, nos consideran que, bueno, que con lo que ganamos está bien, que no merecemos un buen sueldo. Y nadie piensa que nosotros estamos formando. Piensen que una maestra le enseña a leer y escribir a un chico. Hay un nene que no sabe si lo que está acá son dibujitos, le enseña a leer y escribir. Todos los futuros científicos, intelectuales, políticos, todos tuvieron que pasar por la escuela. Sí, sí. Y es una actividad muy desvalorizada. A mí a veces cuando dicen, bueno, como que un médico tiene que ganar más que un maestro. No puede ser por las horas de trabajo, eso. Pero nosotros, los maestros los formaron a ellos. Hay una gran desvalorización y obviamente que nosotros la sentimos. Nosotros sentimos la desvalorización desde la sociedad más la presión desde los organismos institucionales, las dos cosas. Las sienten y las permiten. Las permiten, no me refiero a todo, Sí, me refiero sí. a los gremios que los representan. Así, nosotros O sea, tuvimos... vos lo dijiste, o sea, estamos cansados de gremios y de sindicatos que le dicen todo que sí al gobernador. O sea, yo te lo escuché decir en ese momento y dije, es cierto. Vos lo podés observar. En la gestión provincial anterior, SUTEBA, que es digamos el gremio más grande de la provincia, después está FEB, después está UDOCBA, que son otros gremios pero más chicos. FEB generalmente ha sido más gremio de las maestras de primaria, es el gremio más antiguo, si no me equivoco, de la provincia. Pero SUTEBA es como el gremio más fuerte, más combativo. Vos fíjate que en la gestión Kicillof no ha hecho paros. Las únicas movilizaciones o paros que ha hecho ha sido en recuerdo de algún docente fallecido, y que en la última paritaria se sentaron y aceptaron lo que la provincia les ofreció, y además Baradel quiere ser candidato a legislador por el partido de Kicillof. Yo por eso también me enojé, porque era como que uno tiene contenido y cuando ve a la gente se lo puede decir. La señora inspectora regional era dirigente de SUTEBA. Según a mí una persona me dijo, ya no está más en el gremio porque está ahora de inspectora. No sé, porque en el verano cuando fue el campamento de SUTEBA acá, ella estaba en todas las fotos al lado de Baradel. Entonces, a ver, te vas a poner defendiendo a un trabajador, como dicen ellos, que fue golpeado, o vas a estar desde el lado institucional cuando dijo algo así como que había que pensar en la situación que estaba pasando esa mamá y no sé qué más. Una mamá que después le manda un mensaje a un chico amenazándolo, que el papá del chico creo que va a iniciar acciones legales. Sí, salió acá la nota, habló acá en este programa incluso. Sí, y además, lo que yo les dije, a ver, hablan de la paridad. Viste que la dirigente de SUTEBA empezó a leer un texto sobre un petitorio. La mayor parte de las cosas que estaban en ese petitorio ya la tenemos, una RT tenemos nosotros. Si vamos a pedir una RT para la profesora lastimada, si existe ya. Claro. La cobertura estaba. Por eso, como muchos de esos docentes que estaban ahí no se sentían, algunos sí eran agremiados, pero no se sentían identificados, fue lo que me dijeron, bueno, vamos a hablar en nombre
de todas estas personas que estamos acá, que muchísima gente se ha ido desafiliando de los gremios. Yo fui una hace muchos años ya, cuando yo era afiliada a FEB y cuando siguió atrás de Suteba en el frente gremial y Suteba hacía un montón de cosas y yo estaba en desacuerdo, me fui. Pero bueno, muchísima gente estaba ahí, no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo y no estaba de acuerdo con los gremios. Entonces me pidieron que fuera yo, por eso más cara dura, que fuera a hablar. Y la gente de Suteba no me quería dejar hablar. Me decían, espera que nosotros entreguemos el petitorio, después hablas vos. Y nosotros nos vamos. Y nosotros nos vamos a marchar, me dijo. Claro. Y yo dije, no, porque acá estamos todos acá hay un montón de gente que no está en los gremios. Por eso, yo creo que esto es importante, fuera del apoyo que le estamos dando a la docente golpeada, que creo que más que nada es un apoyo moral, porque obviamente no sé cuáles serán sus pasos, supongo que tendrá que hacer una denuncia hacia esa señora, no sé, la parte de salud estará cubierta por la RT, bueno, pero nosotros estamos dando un apoyo moral para que no se sienta sola ante semejante situación. Nosotros vimos la oportunidad de poner a la luz y para que la gente lo vea cuál es la realidad de las escuelas. Porque fíjense que generalmente cuando se critica a las escuelas, nos critican a nosotros. Como que nosotros somos los que facilitamos, los que damos el facilismo, los que no trabajamos, los que no queremos trabajar una hora más, los que no... A ver, por ejemplo, doble escolaridad. ¿Se acuerdan que el año pasado empezaron a hablar de la doble escolaridad? ¿Dónde van a poner la doble escolaridad? Yo, por ejemplo, trabajo en el Colegio Nacional. El Colegio Nacional tiene secundario a la mañana, jardín y primaria a la tarde, instituto terciario a la noche. ¿Dónde van a dar la doble jornada? No hay lugar. Sí, claro. Todas las escuelas o casi todas las escuelas tienen mañana y tarde. ¿Cómo van a hacer? Jornada extendida. ¿Cómo vas a agregar una hora más de clases si los otros alumnos tienen que entrar? Es como que Claro. hay muchas cosas que son teóricas O un y discurso. son muy lindas también, ¿no? Claro. Sería ideal, imagínense, sería ideal la escuela de doble jornada. Le soluciona problemas educativos y le soluciona muchas cosas a los padres que trabajan. Porque Claro. el alumno estaría más horas en la escuela y no tendrían que contratar personal para que les cuide a los hijos, pero es imposible hacerlo. Y después hay otras cosas. Bueno, o sea, habrán visto el tema de las viandas. Sí. Eso ya no es un problema, no es algo que nos compete a los docentes, ¿no? Nosotros nos metemos porque nos gusta que los chicos estén bien cuidados. O el tema del fondo educativo de la ciudad, ¿no? Que nadie sabe dónde Claro. se gasta, ¿no? Hay un montón de cosas de educación que por ahí la gente común no, la gente que no tiene relación con la educación no conoce, pero que es bueno que empiecen a... Es bueno que se empiece a visibilizar. Sí. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho tu tiempo y vamos a seguir hablando de este tema.